ahora con lo anunciado. Tenemos aquí en estudios, en nuestra edición matinal, al ministro de Economía, el señor Alex Contreras, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido. Gracias, Jennifer, por la invitación. Buenos días a ti y a todo tu público que está conectado. Estos minutos nos van a ayudar a entender, ministro, en medio de este contexto de emergencia, cuáles son las acciones puntuales que se están emprendiendo desde el sector. Y quisiera empezar un poco dando cifras. El COEN señala, de acuerdo a la actualización, la más reciente actualización, 27.000 viviendas afectadas por esta situación de desastre, de emergencia de lluvias. Y claro, cuando hablamos de viviendas, es el principal activo de una familia, es que nos llenan de dolor porque lo han perdido todo, muchos peruanos y peruanas. ¿Qué se va a hacer en ese sentido desde su sector? Estamos trabajando coordinadamente con los diferentes niveles de gobierno. Lo primero que hemos hecho es garantizar de que recursos van a haber. El segundo tema ha estado orientado a coordinar con los gobiernos regionales a cómo utilizar su presupuesto, tanto a nivel de gobierno regional, gobierno local. Por el lado tributario ya se han publicado los distritos que van en donde se va a postergar el pago de impuestos. Esto es algo muy importante. Una vez declarado un distrito en emergencia con afectaciones a raíz de estos desastres naturales, automáticamente se prorroga tanto la declaración como el pago de impuestos por 3 meses. Y estamos evaluando de que esto pueda continuar si es que la situación se torna más compleja. Entonces, lo primero ha sido brindar recursos económicos. Hay respuestas muy rápidas de los sectores. Ha habido todo un despliegue a nivel nacional, a nivel de Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque. Estamos permanentemente en contacto con la población y liderando los equipos para poder hacer frente a la emergencia. Al punto que, por ejemplo, el día de hoy ya se ha publicado el primer paquete de beneficiarios del bono. De vivienda, sí, del bono de 500 soles. Por eso es fundamental el rol que juegan tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales. Tienen que empezar a armar el padrón de damnificados y de forma que el Ministerio de Vivienda, como lo ha hecho en este primer bono, pueda responder rápidamente. Y ese es un poco lo que estamos haciendo. Acciones concretas, uno, para atender la emergencia. Esta semana vamos a lanzar nuevas medidas económicas. Necesitamos que la recuperación que está en marcha no se vea afectada por los desastres naturales. Y 3, tenemos que empezar a prepararnos para este niño que va a continuar, que podría continuar, leve, pero se extenderá en los próximos meses. Cada fenómeno del niño es diferente. Eso es lo que dicen las investigaciones. No hay 2 niños iguales. Hay patrones históricos, es cierto. Entonces debemos prepararnos siempre para el peor escenario. Y por ese lado, como Ministerio de Economía, estamos coordinando con los sectores para lanzar nuevas medidas. Sabemos que va a venir el friaje. Lo ha dicho el Premier, lo ha dicho la Presidenta. Queremos que esta gestión responda concretamente a las necesidades de la población. Eso implica actuar con prontitud, ser absolutamente prácticos y responder a este problema que nos está enfrentando y que viene de décadas. Queremos entonces implementar esa estrategia a muy corto plazo, atención a las familias, beneficios a las empresas y de una vez por todas terminar con la construcción de esta infraestructura que en cualquier otro país los huaicos son más bien una bendición, ¿no? Desafortunadamente en el Perú la carencia de infraestructura básica de protección ha generado una situación como la que estamos observando y observamos en el 97, en el 82, en el 2017. Se ha hablado en estos días, bueno, el anuncio lo ha dado la jefa de Estado, la presidenta de esta autoridad para la infraestructura. ¿Cuáles van a ser los lineamientos? Porque claro, cuando hablamos de trabajos de infraestructura, lamentablemente hay 2 taras que nos acompañan, que es la problemática en gestión y en transparencia. ¿Cuál va a ser la mirada para poder solucionar los problemas estructurales de fondo que hoy por hoy aquejan la mirada justamente al país? La mirada busca crear una institución que sea, justamente como dices, transparente, que tenga beneficios que permitan ejecutar rápidamente, que haya mucho rol tanto de las otras instituciones de control del Estado para que efectivamente las obras se hagan. Entonces, como ha señalado el Premier, va a haber un paquete de inversiones que va a estar orientadas a generar la infraestructura para tener, valga la redundancia, una infraestructura resiliente ante este tipo de fenómenos. Va a ser una entidad que va a concentrar los proyectos más importantes de inversión pública, que permita, por ejemplo, garantizar el crecimiento económico. Tenemos un plan de infraestructura para la competitividad, un conjunto de proyectos que tienen que ejecutarse en los siguientes años. Entonces, ese es un poco el rol central de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Tener un portafolio de proyectos absolutamente transparente, con cronogramas publicados,
que dé cuenta a los principales poderes del gobierno del avance de la ejecución de estos proyectos y que avance más rápidamente en el cierre de las brechas de infraestructura. Ese es el enfoque que queremos darle, una autoridad que concentre algunas funciones de algunos sectores, pero principalmente orientada a los proyectos de relevancia nacional. Ahora, ministro, usted ha señalado que tenemos los recursos, eso responde a una economía resiliente por parte del Perú, recursos cuando hablamos a gobiernos regionales para atender esta emergencia. Pero claro, regresamos a esta problemática de gestión y transparencia, sobre todo en gestiones nuevas que recién han iniciado. ¿Cuál es el acompañamiento que se va a dar desde su sector para que finalmente se atienda a la población que necesita respuestas, necesita viviendas, colegios, infraestructura? Toda la semana, en estos días que estamos observando estos fenómenos, ha habido una comunicación permanente con los departamentos afectados. El equipo del MEF ha estado en Tumbes, ha estado en Lambayeque, ha estado en Piura, justamente con el objetivo de dar esta capacitación, de mostrarles a las nuevas autoridades cómo tienen que mover sus partidas presupuestales, cómo gastar más rápidamente, y estamos logrando resultados efectivos. Hay algunos alcaldes incluso con los que estoy coordinando directamente, de forma que todo este apoyo pueda ser inmediato. Lo que estamos haciendo como gobierno es, estamos actuando con rapidez, desplegándonos a nivel nacional. Ya, repito, está el primer paquete del bono de vivienda, y esta semana vamos a anunciar nuevas medidas. Pero lo que hicimos como primer frente fue garantizar que había unos recursos, y ahora ya vemos que esta partida especial para gastos en prevención y atención de la emergencia empieza a moverse. Ya los gobiernos locales están empezando a gastar, eso es importante. Y tienen que gastar en dos frentes: en atender a los damnificados, en proteger las vías, en limpiar las calles que han sido afectadas, las viviendas, y también en el proceso de preparación para lo que se viene hacia adelante. Esto va a continuar, entonces necesitamos que las obras que permitan mitigar estos efectos se puedan dar rápidamente, y por eso el paquete que estamos preparando. En términos económicos, ministro, hace algunos minutos teníamos nuestro reporte económico, el economista Carlos Casos nos daba cuenta de cómo va a afectar esta situación climática que se va a extender por El Niño a las agroexportaciones. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses en cuanto a impacto? Porque ya hay un impacto tangible además en el mes de enero, el PBI. A nivel macro lo que vemos es, hubo una desaceleración a partir de diciembre a raíz del golpe de Estado, la conflictividad social, que finalmente desencadenó una caída de la actividad económica en enero, menos 1%, pero lo que estamos observando en febrero y marzo es una recuperación rápida, al punto que proyectamos un crecimiento cercano al 4% a partir del mes de abril. El plan Compunche Perú ha sido clave en la reactivación, son alrededor de 3.500 millones que se han inyectado a la economía. Disculpe que le interrumpa, sí. Finalmente lo que se buscaba con Compunche Perú cuando se presentó es un impacto en el corto plazo, ¿cierto? En realidad hay impactos en corto y mediano plazo, porque también hay un paquete especial de fortalecimiento en las capacidades a las regiones. Por ejemplo, estamos elevando los topes y permitiendo que puedan contratar gerentes de alto rendimiento, gerentes de servir. Y esto justamente implica una mejora de capacidades que tiene un impacto en el mediano plazo. Usualmente el fenómeno del Niño, hay dos impactos importantes. Uno en el PBI, generalmente le afecta a tres sectores principalmente: el sector agrícola, el sector pesquero y el sector de la manufactura primaria, la vinculada a estos dos primeros sectores. Pero el gran costo que genera el fenómeno del Niño es el costo en pérdidas de vidas y el costo en pérdidas de infraestructura. La reconstrucción tenía un presupuesto inicial de 25.000 millones de soles, que con la actualización de costos puede llegar hasta los 50.000 millones de soles. Estamos hablando en daño a la infraestructura, en lo que cuesta reconstruir, más o menos alrededor de 6 puntos en términos del PBI. Entonces, el impacto en actividad económica, en PBI, es acotado, pero las pérdidas en infraestructura pueden ser muy grandes. Por eso es fundamental trabajar en la prevención, en la mitigación, y definitivamente tenemos que ponerle fin a esta situación. No podemos estar repitiendo estacionalmente lo mismo. Yo nací en un año del fenómeno del Niño, en el 82. Este fenómeno duró pues de marzo hasta septiembre del 83. Lo mismo pasó en el 97 y en el 98. El 2014 hubo también un Niño moderado, el 2017. Y ya, repito, la Autoridad Nacional de Infraestructura va a tener como prioridad desarrollar las obras de infraestructura resiliente.
obras de infraestructura que puedan resistir huaicos, que puedan proteger a la población. Evidentemente, por el lado del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte también hay medidas que se van a dar. Hay población que tiene que ser reubicada, hay población, y por eso que también se anunció un paquete especial de aceleración de la vivienda social en el Perú. Entonces vamos a ser muy agresivos en promover la vivienda social, en dar ventajas por el lado de bonos, de buen pagador. Estamos evaluando también la posibilidad de dar subsidios a la tasa de interés para que gente sin vivienda, ciudadanos que viven expuestos a quebradas, a desbordes de ríos, puedan tener una vivienda en zonas seguras con servicios básicos. El déficit de vivienda en el Perú es muy grande. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que no cuentan con vivienda o viven en condiciones subóptimas. Entonces lo que queremos es eso, avanzar y todo lo que se pueda. Estamos trabajando 24 horas por los 7 días de la semana y queremos eso, queremos resolver, atender necesidades concretas de la población y estamos trabajando de manera articulada, pero repito, requerimos de la estrecha colaboración tanto a nivel de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, como gobierno y sector privado. En esta crisis estamos todos, y en esta crisis la vamos a resolver todos. Y va de la mano de esta cruzada que se ha anunciado, ¿no?, para poder atender a los más damnificados. Además, acá hay un trabajo muy fino, hilar muy fino, trabajo multisectorial, ya lo señala usted, con los gobiernos regionales para que, por ejemplo, este empadronamiento se dé de la manera efectiva y ese dinero, esos recursos lleguen finalmente a quienes más lo necesitan. Ahora, con respecto a la inyección en la inversión pública, hay un trabajo importante en ese sentido también. Sí, en lo que va el año la inversión pública está creciendo 30%. Si uno observa el gobierno nacional, que es básicamente el esfuerzo del gabinete y de algunos organismos constitucionales autónomos, la inversión pública está creciendo en 85%. Estamos ejecutando a nivel del gobierno nacional casi el doble de lo que se ejecutó el año pasado. Eso es algo importante porque, uno, ayuda a la recuperación de la economía. Cuando tú ejecutas inversión pública, detrás de eso hay construcción, hay trabajadores que estás contratando, hay obras que estás haciendo. Entonces, queremos avanzar a buen ritmo, pero ahora las prioridades han cambiado. Vamos a continuar con este esfuerzo de reactivación, pero el primer frente de defensa del país va a ser desarrollar proyectos de inversión que permitan proteger a la población en este momento, en el muy corto plazo. Porque hay obras importantes que ya no van a terminarse al fin de año. Hay obras que están proyectadas para el 2027, 2026, pero en ese interín tenemos que ejecutar acciones rápidas y por eso estamos trabajando muy coordinadamente con los gobiernos regionales y esa es la agenda de corto plazo del gobierno. Prepararnos para el niño que se viene, atender con urgencia a la población, generar esta entidad que permita de una vez construir esta infraestructura resiliente, avanzar en el bono de vivienda social para cerrar el déficit de vivienda, proteger a la población que vive en circunstancias extremas. Repito, ya hemos dado facilidades por el lado tributario, por el lado crediticio también. Empresas de distritos afectados pueden reprogramar sus créditos. Esto es muy importante. Justo quisiera detenerme en esto, sí, ¿no? Para los que nos están viendo, los comerciantes, los emprendedores, que lo han perdido todo y están siendo afectados, ya venían afectados incluso tras las protestas, tras el cierre de carreteras por la convulsión social que se vivió a inicio de año. ¿Cómo se está atendiendo estas necesidades tangibles por parte del sector economía? Inmediatamente lo que hizo la Superintendencia de Banca es ya habilitar la posibilidad de reprogramación. Entonces, cuando estamos en situación de emergencia y daño a los distritos, a las ciudades, automáticamente, uno, se prorroga el pago de impuestos y la declaración. Dos, por el lado de créditos, estas empresas que han tenido pérdidas pueden reprogramar sus créditos, eso les va a dar alivio. Y repito, como gobierno estamos preparando un plan económico de emergencia que va a ser como la continuación de Punche Perú, pero va a estar orientado justamente a atender esas necesidades urgentes de la población. Lo ha señalado el Premier, lo ha señalado la Presidenta, somos un gobierno de la acción y este tipo de circunstancias nos obliga a actuar con mucha más rapidez. Ya está, repito, el primer paquete de bono de la vivienda. Yo pido por favor a los alcaldes que avancen con el empadronamiento. Ya el Ministerio de Vivienda ha desplegado brigadas que ayuden justamente. Que había una exhortación, dicho sea de paso, por parte del Ministerio de Vivienda porque no se estaba desarrollando de la manera, necesitamos de la mejor manera. Los ciudadanos no pueden estar viviendo en las calles, lo han perdido todo, no hay agua, no hay desagüe. Estamos llevando ayuda humanitaria, más
cerca de 500 toneladas de alimentos y víveres ya se han repartido, pero la población, hay, digamos, centros temporales en donde la gente está, la gente que lo ha perdido todo. Exacto. Sí. Ministro, antes de que nos gane el tiempo, Sí. Cuando se lanzó Compunche Perú, una de las directrices también era la imagen país, ¿no? Porque finalmente esto es lo que trae inversión privada y lo que se busca cuando hablamos de reactivar la economía del Perú, cuando se busca mejorar la infraestructura y más. ¿Cómo vamos en ese sentido? Bien, con Compunche Perú ya el gran paquete de medidas que dependían del Ejecutivo ya han sido aprobadas. Hay un paquete que hemos enviado al Congreso, es un crédito suplementario por 8.232 millones, básicamente 4.000 millones de soles. 3.500 millones van a la reserva de contingencia, justamente para atender esta emergencia. Que se ha pedido además, ¿no? Sí, una justamente ampliación, ¿no? esa ampliación va a permitir seguir financiando estas medidas que te comento, y el resto van a financiar el resto de medidas de punche, que son básicamente medidas de inversión y otras medidas importantes en este momento. Compunche Perú está avanzando a buen ritmo. El Congreso también está apoyando. La Comisión de Presupuesto ya me ha citado esta semana para ir a explicar este proyecto de crédito suplementario, y vamos a seguirlo. Reafirmo el compromiso como Ministerio de Economía, como gobierno, de actuar con sentido de urgencia, de actuar con rapidez y sobre todo pensando en el bienestar de los ciudadanos. Estamos en esa línea, son contextos complicados, venimos de un escenario de conflictividad social, aparecen estos desastres naturales, pero estas circunstancias de emergencia requieren de un gobierno de acción, y somos un gobierno de acción. Y finalmente son problemas cíclicos y necesitamos respuestas inmediatas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ministro de Economía Alex Contreras, en nuestra edición matinal.